Soy prácticamente un emigrante, hijo de emigrantes que va de Europa para Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá y los hermanos mayores éramos cuatro varones, yo el más pequeño de los cuatro. Poco a poco todos fuimos para Venezuela. En Italia yo salí que tenía 20 años, fui una vez antes a los 17. En esos años, después de la guerra en Italia, yo tenía una gran pasión por el cine, pero el cine era algo inalcanzable. Entonces empecé con la fotografía. Mi hermano desde Venezuela me mandó una cámara Leica en aquel entonces, que era como un tesoro en las manos, todo el mundo me la miraba así como algo. Me hice socio del fotoclub de la ciudad donde vivía, Gorizia, en el norte de Italia, entre Trieste y Udine. En el momento que todavía era la época que esa zona estaba dividida entre Italia y la ex Yugoslavia. Solamente en el 53-54 esa parte pasó directamente a Italia, pero el confín pasaba prácticamente, dividía por la mitad el cementerio de Gorizia. Bueno, regresando. Gorizia queda muy cerca de Venecia. Después de la guerra, creo que en el, no sé qué año sería, 50, empezaron otra vez los festivales de cine de Venecia y llegaban todas las películas que no se habían visto en Europa, en Italia, durante la guerra. Ahí por primera vez yo vi a Eisenstein, Griffith y la película mexicana. Me acuerdo La Perla, bueno, toda la película del cine mexicano que se desarrolló mucho después del viaje de Eisenstein en México. Los grandes fotógrafos, Tissé, que fue con Eisenstein. Además, todo eso coincidió con los años maravillosos del neorealismo italiano, con Roma Ciudad Abierta, ¿cómo se llama? Chouchat, y ahí uno comprendió que el neorealismo no era una moda, no era una magia caída del cielo. El neorealismo era una manera de ver el mundo, ¿no? Que tenía que ver con, decíamos nosotros, con la verdad, con lo que estaba sucediendo, viviendo la gente, el pueblo, los países en ese momento, ¿no? Y entonces esa marca, yo creo, del neorealismo se me quedó hasta ahora. Antes de cumplir 21 años, para no hacer el servicio militar, me fui para Venezuela, porque si no tenía que hacerlo, como tenía mi papá allá. Yo sabía sacarme una fotografía más o menos así, como los muchachos en el fotoclub. Un día la fotografía del circo, otro día de unos pueblecitos con una fiesta religiosa, ese tipo de cosas. Llego a Venezuela de golpe así, mi hermano es arquitecto, era un momento donde Venezuela tenía una gran explosión de modernidad, la renovación de la ciudad, de la arquitectura, del diseño, de todas esas cosas. Llegando me dijo, bueno, ahora ¿quieres ser fotógrafo? Sí, vas a ser fotógrafo de arquitectura. Y yo no sabía cómo se hacía eso. Fuimos juntos, él me compró la primera cámara de gran formato, que yo fotografiaba con el pequeño formato, con el medio una Rolex que después adquirí también al lado de la Leica. Compramos una cámara Linhof 4x5 pulgadas, con el objetivo que sube y con el respaldo que se puede mover para corregir la perspectiva de los edificios.
Y a los 15 días empecé como fotógrafo de arquitectura, con la gran suerte de encontrarme con una gente sumamente abierta, sumamente preparada y amable. El arquitecto Carlos Raúl Villanueva, el arquitecto de la ciudad universitaria de Caracas, y todo el mundo de los arquitectos con los cuales yo me encontraba muy bien porque era la gente más abierta. Tengo otro hermano que es médico, que después se regresó para Italia, y los amigos antes eran médicos, abogados, etcétera, y no me encontraba. Con los arquitectos siempre pude relacionarme mejor con las artes y con la vida también, finalmente. A partir de ahí, bueno, me formé como fotógrafo de arquitectura. En aquella época no había escuela ni de fotografía, ni en Estados Unidos alguna pequeña cosa adicional, pero no había una escuela, no había la ICP ni nada de ese tipo de cosas. Entonces el aprendizaje fue a golpes, con los errores, con las cosas, y con el enseñamiento de Villanueva, que me dijo, con la fotografía de arquitectura tú tienes que comprender una cosa: la arquitectura es el espacio, y la fotografía tiene dos dimensiones chatas, planas, en una hoja, etc. Tú tienes que expresar en esas dos dimensiones lo que es el espacio múltiple y qué sucede cuando tú lo caminas y lo vives. Una tarea bastante difícil. Y un fotógrafo siempre tiene como la idea que no es suficiente lo que vive en el terruño donde está, mejor busca algo un poco más allá. Empecé desde Venezuela a viajar a Estados Unidos fundamentalmente. Después en Europa conocí a Paul Strand, que fue un gran amigo y un gran maestro en mi formación y en todo. Después vino, en Venezuela estaba Alejo Carpentier, el escritor cubano, y a raíz de la revolución él se regresó para Cuba y me dijo, vente a Cuba, te invito ahí para que vea en los primeros meses, si quieres. Me fui para 6 meses y me quedé 4 años. Ahí también como fotógrafo de arquitectura. Él me conocía como fotógrafo de arquitectura y me invitó para hacer un libro sobre La Habana, la ciudad de la columna, que es uno de los primeros libros que publiqué en España con Blume. Y a partir de ahí, después de la arquitectura, empecé a hacer la vida diaria. La revolución que se estaba construyendo día a día era el periodo de la utopía, de lo que llamaban el hombre nuevo y el entusiasmo. También ahí el ambiente, sobre todo del cine, de los cineastas del ICAIC y los fotógrafos, era muy rico y muy vivo, ¿sí? Ahí vi que la cámara, que ya no me gustaba tanto la cámara grande y el medio formato, la revolución era algo que había que fotografiarla con una 35 milímetros. Entonces compré otra Leica, o me la mandaron y todo eso. Y estando en Cuba, bueno, fotografié la campaña de alfabetización, la zafra del azúcar, con los trabajadores voluntarios que salían todos los fines de semana, bueno, todo eso, y el quehacerse cotidiano de la vida en un proceso revolucionario, en ese momento muy lindo, muy interesante. Después de Cuba me regresé para Italia, se enfermó mi mamá, y después regresé para Venezuela. Coincidió en ese momento que UNESCO tenía en Cuba una de las oficinas regionales de América Latina, que habían 3, creo, en Chile, en México y en Cuba. Y había un proyecto de una serie de libros que estaban haciendo,
panorámica de la arquitectura en América Latina, de la música, de la literatura, de varias artes. Como me conocían en Cuba como fotógrafo de arquitectura, me contrataron para hacer el material fotográfico del libro Panorámica de la arquitectura latinoamericana. Con el texto, el entrevistador era Damián Bayón, argentino, pero que vivía en París y trabajaba con UNESCO. Y ahí empezamos unos viajes juntos y después yo solo a fotografiar toda la arquitectura de América Latina, desde México hasta Argentina. Y ahí también fue una experiencia muy linda, conectarme con los arquitectos, o sea, desde Barragán en México hasta Lucho Costa en Brasil, Niemeyer, bueno, todo eso. Un trabajo que duró como más de 2 años. Y ahí, bueno, empezaron mucho los viajes, todas las cosas que el fotógrafo se mueve de aquí para allá todo el tiempo. En este momento casi no saco más fotografías. En este momento trabajo con el archivo, que para mí es esa parte, lo que hablábamos antes, de darle forma al discurso fotográfico con lo que los italianos dicen il senno di poi, la sabiduría del después. O sea, con mis años, con mi viejez, con lo que uno vivió, con la arena en los ojos de tanto ver, ahora organizo este viejo archivo fundamentalmente, obviamente, con los temas, con las imágenes, con todo el material que he tratado durante 50, 60 años, no sé cuánto. Sí, normalmente todo el mundo me dice 60 años sacando fotos. Sí, 60 años sacando fotos. No, obviamente son muchas fotos, pero quiero darle el discurso es el mismo, pero quiero darle una forma y la forma que encontré, no sé si lo dije antes o no, no es solamente la foto pegada al muro con el clavo, es fundamentalmente la exposición, que es lo más efímero, porque se ve durante 15 días, un mes, si va bien 3 meses, cuánto público se fija o no se fija en las imágenes, pero normalmente cada foto regresa para su casa, o cada coleccionista, o cada uno de ellos, o en mi archivo y se vuelven ahí en las gavetas. El fotolibro, que donde sí yo puedo expresarme de la manera casi como quiero, sobre todo si lo hago yo. No puedo contar mucho con los editores porque son dictadores, como los traductores. El fotomural también los italianos lo llaman fotoracconto. En español sería como una fotonovela. Tiene mucho que ver con los cómics, con unos cómics ampliados, donde hay muchas relaciones entre las fotos. Entonces ahí yo puedo desplazarme en el tiempo, en los significados. Utilizo ahí también color y blanco y negro, cosa que hasta pocos años casi no sacaba fotos de color, muy poca. Ahora, por la cuestión analógica digital, utilizo el color solamente digital, porque no tengo los medios para revelarlo ya en Venezuela de ninguna manera. Entonces tengo el color en los lugares donde creo que el color es importante para expresar algo que va más allá del blanco y negro. Y el fotomural grande se llama El Ángel de la Historia. Es a partir del ángel de Walter Benjamin, que tiene la espalda al futuro y ve el pasado, que es una suma de muchas
digamos, los baches, contradicciones y muchas ruinas en la historia. En la fotografía, blanco y negro, absolutamente. En el color, amarillo, porque tiene vida y es el color de mi carro. Absolutamente ciudad. Soy una persona que le gusta el urbanismo, mezclarme con la gente, con la vida de la ciudad. Documento, no. Testimonio, pero no entendido como testimonio frío, sino, digamos, con un compromiso humano y social. La forma siempre expresa un contenido, pero si tendría que decidir es antes viene el contenido y después la forma. El presente es lo que siempre me hace comprender más el lugar donde estoy y por eso lo prefiero. ¿Individuo o comunidad? Comunidad, ajá. Comunidad porque uno forma parte de una comunidad, uno no vive solo. Sí, siempre. Como la última palabra del Philippe Souek de Joyce. Sí. Posiblemente directo, porque es como la fotografía, hay que hacerla de frente y no de lado. Completamente serie, siempre. La secuencia es lo mínimo que se necesita de unas imágenes fotográficas para decir algo. A la mano o con los pies, quieres decir, sí. No, yo prefiero hacerla con la cabeza. Wide angle porque quiero siempre más. La improvisación ayuda muchísimo, pero tiene que estar guiada por unas ideas anteriores. América del Sur, porque ahí he vivido casi la totalidad de mi vida, por lo menos las 3/4 partes, y ahí es donde me siento más arraigado.